Hola, buen día. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de hidroenergía, el cual consiste en un estudio energético y a la aplicación de una turbina tipo Banqui. Nuestro equipo está compuesto por Juan Israel Rodríguez y su servidora Hatsiri Martínez Terreros. Comenzaremos viendo el contenido de la presentación. Veremos un desarrollo histórico, principios físicos, químicos y mecánicos, las innovaciones, análisis de la turbina maremotriz y hundemotriz en el territorio nacional, estudio de la región del territorio nacional, el objetivo, descripción del sistema, cálculos, selección de materiales para la turbina, análisis de criterio de seleccionamiento del lugar a implementar y conclusiones. Comenzaremos con el desarrollo histórico. ¿Qué es, no? ¿O desde dónde surgió esta idea? Bueno, pues surgió desde las turbinas de mareas y también les llaman molinos. Y bueno, este es un sistema que aprovecha las subidas y bajadas periódicas del nivel del mar para poner en marcha el mecanismo del molino. En la imagen superior derecha se muestra cómo se va llenando el embalse. Bueno, esto surge o sucede cuando se va subiendo la marea. Entonces, a ciertas horas del día va subiendo esta marea y se va llenando el embalse. Cuando el embalse ya está lleno, como la imagen de en medio, pues se cierran las compuertas del embalse y ahora ya empieza el sistema, que es en la imagen inferior derecha, donde dice bajamar, o sea, ya bajó la marea, el embalse ya se llenó y ahora el sistema empieza a comenzar y empiezan a actuar este molino. ¿Y antes para qué lo utilizaban, no? ¿Cuál era su función? Bueno, sus principales usos eran la molinda de cereales, la molinda de especies, sal y huesos, y esto lo utilizaban para fertilizantes y para trabajos de la serrería, que esto se refiere a lo de la madera. Ok, entonces los molinos se mueven con el flujo de las mareas y anteriormente existían dos tipos. Los molinos verticales, que estos surgían principalmente en Reino Unido, Bélgica y Francia, y los molinos horizontales, que estos había más en la península ibérica, en Irlanda y Francia. Estos estaban en las zonas mediterráneas porque los construían regularmente en las regiones costeras, en las bahías, en los ríos, en los estuarios, porque les facilitaba a las personas el embalsamiento del agua con la subida de la marea. Los inicios de estos molinos surgieron a partir del siglo I a.C., con el arquitecto, ingeniero y tratadista romano Marco Vitruvio. Aquí él escribió su 10º libro de arquitectura, que es el más antiguo sobre este tema, y describió una rueda hidráulica vertical con aletas que tenían movimiento, y estas, al ser empujadas por el agua, se movían por medio de unos engranes. Después esto se fue desarrollando más y desde 1521 hasta 1822 en Londres se llevaban a cabo estos tratamientos con los molinos y en el río Támesis funcionó una gran rueda movida por la marea, la cual bombeaba el agua hasta el centro de la ciudad. Y aquí la imagen que se muestra es el estuario del río Rance en Francia, que fue la primera gran estructura pues a nivel a escala mayor, porque los otros eran como más locales, ¿no? Y pueden ver que sus dimensiones son mayores y tenía una potencia instalada de 250 megawatts. Ahora les hablaré sobre la turbina Banqui. Bueno, esto surgió con el ingeniero francés Poncelet de 1788 a 1867, el cual se basaron las teorías para poder realizar este trabajo. Después, en 1903, el ingeniero australiano Mitchell patentó la idea de la turbina Banqui. Luego, entre 1912 y 1918, Donald Banqui realizó un trabajo de investigación extenso sobre esta máquina y lo que permitió plantear los cálculos teóricos de la turbina para determinar la velocidad de entrada de fluido, caudal y la velocidad de rotación. Después, en 1920, el ingeniero alemán Fritz Osberger, que es una empresa pues internacional y tiene un gran impacto en el mundo, este señor se hizo colega, socio de Mitchell y desarrollaron la turbina de flujo cruzado. Después de ahí, en 1933, la patentaron en el Reino Unido. De ahí, en 1938, se implementó a este sistema que ya tenían un alave giratorio. En 1948 se diseña la turbina con el inyector en forma horizontal y ya desde ese tiempo la empresa Osberger se posiciona como líder con la turbina Osberger Turbine Fabric.
Y siguiendo con las innovaciones que ha sufrido la energía mareomotriz y undimotriz a lo largo de la historia, podemos observar que pues la primera turbina mareomotriz, que como ya mencionó nuestra compañera Hatsiri, se dio en el río Rance, pues realmente abarcó una gran longitud, pues abarcó todo un río. Contó con una longitud de hasta 750 metros y con una capacidad de 240 megawatts. De hecho, esta se considera la primera turbina mareomotriz a gran escala. Sin embargo, también se han dado otros proyectos a lo largo de la historia, como fue el fiordo de Kisla-Guba en Rusia, que tuvo una capacidad instalada al principio de alrededor de 400 kilowatts, perdón, y fomentando progresivamente hasta obtener una capacidad instalada total de 1.2 megawatts, o sea que triplicó realmente su capacidad instalada inicial. También estuvo la central mareomotriz de Xianya, China, aunque esta solamente contó con 300 kilowatts. Sin embargo, las turbinas actuales poseen una cierta simetría de diseño con turbinas eólicas, ya que se han demostrado que estos diseños funcionan de manera similar. Sin embargo, en la actualidad tampoco necesitan forzosamente una estructura de tipo Precia, como se puede ver en esta imagen. Es una turbina actualmente usada y pueden operar de manera individual. Algunos ejemplos se muestran en las siguientes figuras, que por ejemplo tenemos la turbina Delta Stream, que es una turbina que mide las hélices de 15 metros cada una. Es una estructura trípode y un eje horizontal. También tenemos a la turbina EvoPod, un caso similar. Y por último, y para no mencionar bastantes ejemplos y hacer esto demasiado largo, tenemos a la turbina de flujo libre, que si se dan cuenta posee, como ya mencioné, una gran similitud con las hélices de los aerogeneradores. Sin embargo, hay que reconocer que estas turbinas, esta y las anteriormente mencionadas, tienen que tener otras especificaciones, ya que las condiciones en las que se usan no son las mismas, requieren mayor mantenimiento o, en su caso, que estén diseñadas con otros tipos de materiales que resistan los ambientes duros en los que trabajan. Ok, ahora continuaremos con el análisis de la turbina mareomotriz y undimotriz en el territorio nacional. De acuerdo al INEL, que es el Inventario Nacional de Energías Limpias, el análisis de proyectos potenciales para la generación de electricidad por medio de la tecnología mareomotriz y undimotriz es el siguiente. Como podemos observar la tabla de la izquierda, nos muestra los estados, ¿no?, que tienen mayor potencial para esto, y Baja California es el estado que tiene mayor generación de gigawatts hora al año con 506. Después ahí Baja California Sur es una potencia, pero aún todavía no tiene gran impacto, Quintana Roo, y Sonora con 3 gigawatts hora al año. Y del lado derecho podemos ver una gráfica de pastel, que obviamente Baja California es la que pues se lleva el mayor porcentaje. Ahora continuamos con el inventario de los proyectos potenciales para generación de electricidad. Bueno, estos son proyectos oceánicos, todavía no se ha implementado nada. Esta tabla lo que nos dice es la energía, pues obviamente toda es oceánica, los estados, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur. El sitio, el tipo de tecnología que es mareomotriz y undimotriz, la clasificación que todos pues todavía están en probable, subclasificación que todos están estudiando, la capacidad instalada que podemos ver que Baja California en las playas del Rosarito con la tecnología undimotriz son las que tienen mayor potencial con 500 megawatts y potencial de 1038 gigawatts horas al año. Y obviamente toda la fuente es por CFE. Después de ahí seguiría Baja California, Sonora y Baja California, con diferentes sitios. Ahora, las mejores ubicaciones. De acuerdo al mapa del INEL, las mejores ubicaciones para estos proyectos es Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo. Siguiendo con el estudio de la región del territorio nacional, en el mapa anterior de nuestra compañera Hatsiri, vimos que las regiones más privilegiadas para el estudio de energía mareomotriz, pues los estudios se concentraron en las regiones de el norte y el sur, muy en los extremos. Sin embargo, ahorita como veremos más adelante, pues esta información se puede
obtener de mejor manera si dividimos la nación en 5 regiones, como se listan a continuación, que son la noreste, la noroeste, la del centro-occidente, la del centro y la del sur-sureste. Los datos que analizamos primero son los de capacidad instalada, que pues esta se mide en megawatts, y observamos que las regiones que tienen mayor capacidad instalada son primero la sur-sureste, la del noreste le sigue, en medio se encuentra la del centro-occidente, en cuarto lugar la del noroeste y en quinto y último pues la del centro. Vemos que la del sur-sureste cuenta con unos 23,000 megawatts y le sigue la noreste con unos 16,000 aproximadamente. Pasando a lo que es la generación de electricidad, vemos que esta se mide en gigawatts y aquí en cambio el noreste es el que tiene una mayor generación de electricidad y ahora en segundo lugar se encuentra la del sur-sureste, la región del sur-sureste. Le sigue otra vez la del centro-occidente, por último, bueno, en cuarto lugar la del noroeste y en último lugar la del centro. Vemos que el sur-sureste cuenta con una generación ahora de 90 gigawatts hora y la del noreste en primer lugar con una generación de casi 100 gigawatts hora. Sin embargo, pues vemos que el tipo de energía por región pues varía bastante. En algunas regiones, como por ejemplo la del centro occidente, pues predomina la hidráulica. Y en otras, por ejemplo, más que nada, pues ya pues, por la península, predomina un poquito más la geotérmica. Entonces, ahí no vemos todavía mapas, porque como ya lo explicó también nuestra compañera Hatsiri, la energía ondimotriz no se ha desarrollado del todo en gran medida en lo que es la región mexicana, y casi toda se concentra en Baja California. Pero hay un dato más por analizar, que es la demanda de electricidad, que esta se mide en megawatts hora cada hora. Y estas dos regiones que se presentan en la tabla, pues marcan lo que son las dos regiones que demandan mayor energía. Podemos ver, estos datos son del 2015, que la región que más demanda es la occidental, seguida de la noreste. Y a pesar de que en años anteriores, pues ya demandaba bastante, se prevé que para el 2030 esta tendencia no cambie. De hecho, como podemos ver, es en el 2030 la región que sigue demandando o seguirá demandando pues más energía. Y a diferencia de las otras regiones que aún así demandan bastante energía, los datos de generación y de capacidad muestran que no está muy favorecida. No solo no genera lo suficiente, sino que va a depender más de una generación de otras regiones. Y tomando en cuenta estos factores, es como decidimos que pues la región elegida para este proyecto va a ser la región occidental. Ahora, pues, para sostener esto, hay un mejor potencial en cuanto a las regiones costeras a lo largo del territorio mexicano. Pues, observando este mapa, que es de el promedio de las mareas anuales en México, podemos observar que no hay realmente una región favorecida. Lo que vemos es que la altura de las mareas, aun cuando están lejos de la costa, no aumenta bastante, porque pues sí podemos ver esta región de colores, todas, la mayor altura de las olas o las mareas pues se encuentra en colores rosados, mientras que las de menor intensidad pues se encuentran en colores azul claros. Y como podemos ver, pues no hay un gran potencial que se vea favorecido en ninguna de las regiones. Sin embargo, si usamos un mapa de kilowatts por metro, vemos que hay algunos lugares donde sí sigue baja este potencial, aunque si hacemos un poco de zoom al mapa, podemos ver que hay una pequeña región en donde este oleaje o este potencial sí se ve favorecido. Es apenas una pequeña franja donde la intensidad aumenta en una cierta medida. Y es por eso que también podemos intuir que este es un lugar apropiado para el uso de
de energía undimotriz. Y otra vez, esto sustenta también nuestra elección de la región. Es por esto que la región escogida fue la occidental y más específicamente, pues el estado de Michoacán. El sustento para esto se presenta en la siguiente sección y nos lo explicará nuestra compañera Hatsiri. Ok, continuamos con el objetivo. ¿En dónde vamos a implementar este sistema y cuál es el sistema, no? Ok, vamos a implementar un sistema hidroeléctrico utilizando una turbina Mitchell-Banky. La ubicación va a ser en el estado de Michoacán, con el propósito de apoyar la generación de energía eléctrica en esta región, disminuir dependencia de combustibles fósiles, como también incentivar el uso de las energías renovables. Ok, ahora, las energías renovables, con ellas podemos producir energía. Obviamente tiene que cumplir ciertas características, que tiene que ser socialmente adecuado, ambientalmente seguro, técnicamente factible y económicamente viable. Y si utilizamos estas energías renovables, pues vamos a disminuir el uso de combustibles fósiles. Estamos conscientes nosotros que estudiamos energías renovables que no vamos a quitar así de lleno al petróleo, vamos a decir ya vamos a dejar de usarlo, porque no, o sea, se utilizan varias industrias y pues quitarlo así de lleno pues no es factible, sino que es ir disminuyendo su uso y esto pues va a ayudar tanto al ambiente como a nosotros como seres humanos. Ahora, México es un país con mucha diversidad para producir energía mediante energías renovables. Tenemos casi de todo, prácticamente. Comenzamos con la energía fotovoltaica, que Sonora es uno de sus parques que es uno de los más grandes a nivel Latinoamérica. Obviamente en los mapas de radiación se muestra luego que ahí es una zona excelente para utilizar esta tecnología. Seguimos con la energía geotérmica, que a nivel mundial somos el quinto país que utiliza esta tecnología, o sea, tenemos un gran potencial. Seguimos de la energía hidroeléctrica, que prácticamente todo el país tiene y utiliza estas centrales. Y seguimos con la energía eólica, que obviamente no se puede quedar atrás. En el estado de Oaxaca es la mayor potencia en nuestro país, en la ventosa. Y la energía oceánica. Como habíamos visto anteriormente, pues apenas se está metiendo, ¿no? Esta tecnología, está en estudios, en proyectos, prototipos, pero pues ya el caso es de que ya está ahí, ¿no? Ya vamos poco a poco y es el propósito de nuestro proyecto, pues ir poco a poco en zonas donde las necesiten y que se puedan implementar también. Ahora, Michoacán de Ocampo. Bueno, este estado depende casi en su totalidad del agua para su producción de electricidad, ya que cuenta con los elementos de lagos, ríos, acuíferos y esto por medio de centrales hidroeléctricas. Su energía se basa en tres tecnologías, que es la biomasa, que con un 0.5%, la geotérmica con 39.73% y la hidráulica con 59.72%. Y pues es la que más utilizan, ¿no? La hidráulica. Ahora, el mapa de la derecha nos muestra un porcentaje de hogares sin energía eléctrica. Y como podemos ver, pues son todos los estados de costeros, ¿no? Y este mapa se entiende que va desde el azul, son los que tienen, los que les hace falta más bien, poca electricidad. Y así sucesivamente hasta el rojo, que es donde pues sí carecen más, ¿no? Más del 3% de su población carece y es el estado de Oaxaca. Después seguirían los estados de Guerrero, de Chiapas, de Nayarit y el verdecito va a un porcentaje de 1% a 2%, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Campeche, Yucatán. Ahora, ¿dónde lo vamos a implementar? Pues va a ser en la costa de Michoacán, especialmente en sus tres municipios costeros, que es Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Y bueno, esto, según la encuesta intercensal del INEGI 2015, entre el 0.6% y el 2.48% de los hogares de los estados costeros pues carecen de energía eléctrica. ¿Y esto por qué no? O van a decir específicamente por qué en ellos. Bueno, porque estas comunidades se encuentran aisladas de donde están las centrales, pues no llegan hasta allá el servicio. Y los estados que más carecen pues es Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Ahora, en el territorio de Michoacán tiene 228 kilómetros de costa, desde el río de Coahuayana, en el límite del estado de Colima, hasta los ríos Balsas, que colindan con el estado de Guerrero. Ahora, estos mapas nos muestran las potencias en las costas de Michoacán, que van desde el 2008 hasta el 2018.
El del lado izquierdo nos muestra el potencial de las olas promedio, que es kilowatt por metro. Y se interpreta que va desde el azul, que es una potencia mínima, hasta el rojo, que es una potencia pues mayor. Y su potencia mayor pues de las olas se encuentran lejos de las costas, que van entre 13 y 14 kilowatts por metro. Mientras que si estás más cerca de la costa, pues los valores oscilan entre 11 y 13 kilowatts por metro. Ahora, la imagen de la derecha nos muestra el potencial actual promedio en watt por metro cuadrado. Es la misma simbología, el azul es promedios mínimos y el rojo es promedios pues más, ¿no? Máximos. Y aquí la potencia cerca de la costa oscila entre 0 y 5 watts por metro cuadrado y lejos de la costa entre 16 y 20 watts por metro cuadrado. Aquí claramente pues opinarían, ok, tenemos mayor potencia lejos de la costa, pero si está lejos de la costa, pues esto implica mayor aporte económico, ¿no? Y como apenas va empezando esta tecnología, es por eso que nosotros decidimos quedarnos cerca de la costa. No va a ser la mayor potencia, esto está claro, pero sí vamos a tener una potencia que entregar y con esto pues ayudar a las comunidades que están ahí cerca. Y seguimos lo que es la descripción del propio sistema que vamos a utilizar. Los sistemas unimotrices pueden clasificarse en varias, bueno, tienen varias clasificaciones, pero la más común de estas clasificaciones es la clasificación por principio de trabajo. Y en esta clasificación pues existen 5 tipos de sistemas, lo que son los sistemas de diferencial de presión, los de columna de agua oscilante, los sistemas que usan estructuras flotantes, los dispositivos de impacto y los dispositivos de desborde. Cada uno pues se presenta a continuación con una breve explicación de lo que son. Iniciamos con lo que es los sistemas de columna de agua oscilante. Como puede verse en la imagen, estos sistemas utilizan lo que son, pues, el movimiento de las olas y también aprovechan en parte las mareas, porque un sistema lo que usa es que por una abertura en lo que es la estructura, pues el agua se introduce y pues se llama columna oscilante porque es el fluido de la columna lo que va a empujar una turbina. Cuando el fluido ingresa, pues la turbina se mueve en una dirección, pero pues por diferencia de presión, cuando la turbina, o sea, el fluido va en dirección contraria, la turbina pues experimenta una diferencia de presión, entonces el fluido, que puede ser el agua o el aire, se vuelve a desplazar y la turbina se mueve en dirección opuesta. De ahí viene pues la energía aprovechada. Los sistemas de diferencial de presión utilizan lo que son las corrientes, bueno, más que nada, no las corrientes, sino el movimiento de las olas. Y pues como el agua, la cantidad de agua que está encima de estos sistemas es lo que varía. Pues de ahí viene su nombre, la presión que ejerce una cierta cantidad de agua, pues varía. Y como la cantidad varía de agua, pues la cantidad de presión varía. Entonces, sí, estos sistemas, a diferencia de los de agua oscilante, suelen estar sumergidos, pues son los más comunes. Pasamos a lo que son las estructuras flotantes, como pues su propio nombre lo indica. Estas estructuras están diseñadas para que el agua ingrese en ellos, o sea, aprovechando las olas, el agua ingresa en cierta medida y ahí podemos ver unas pequeñas estructuras que se usan como almacenamiento para el fluido y también utilizan lo que son como las turbinas para que una vez que desemboque el agua, cuando se vacíe, pues estas turbinas son las que generan la energía mecánica que pues posteriormente pasa a ser energía eléctrica. Estos pueden usarse, a diferencia de los de, pues como una estructura de presa, pues pueden usar en gran medida, a gran escala, lo que si bien estas turbinas pueden no generar una gran energía por sí solas, una sola, pues ya su uso en masa puede ser una gran producción. También tenemos a los que se les conoce como dispositivos de impacto. Estos dispositivos utilizan lo que es pues el movimiento horizontal, bueno, más bien, sí, horizontal de las olas y tienen un gran área de impacto. Este impacto es lo que si vemos que están anclados al lecho marino. En esa parte utilizan lo que son cajas de engranes o también tienen la misma conexión eléctrica ya ahí establecida y dependiendo del sistema que se use, pues ya el mecanismo transfiere o la energía mecánica o la propia corriente eléctrica ya a tierra.
Y por último tenemos los dispositivos de desborde. Estos dispositivos también funcionan con el oleaje. Como puede observarse, la flecha de la izquierda indica que una cierta cantidad de agua del oleaje pues excede la altura del dispositivo, y el agua excedente que sobrepasa esta altura pues entra en lo que se conoce como un depósito. Este depósito, a su vez, una vez que pues está totalmente lleno, el depósito abre una abertura en el medio del mismo, y el fluido pues sale a través de una turbina, y es esta turbina la que una vez más pues genera la energía mecánica para posteriormente convertirla en energía eléctrica. Y pues este es el sistema que se propone para el proyecto. Como se nota, pues lo que usan para obtener la energía cinética de las olas pues son unas boyas que están conectadas a un inyector, el cual suministrará un fluido a un tanque de almacenamiento, y este fluido es el que se conectará a una turbina que pues es la que genera la energía mecánica. A primera instancia parecería que este es un sistema de columna oscilante, porque pues oscilan los pistones propiamente, los pistones, las boyas, pues por el movimiento del agua. Pero en realidad pertenecen a lo que son estructuras flotantes, ya que, como se muestra a continuación, estos sistemas usan lo que es el principio de Arquímedes, que dicta que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Entonces, pues si el peso es... De hecho, hay tres escenarios factibles en el uso de este principio, que son realmente que el peso sea mayor que el empuje, en el cual pues el objeto o el cuerpo se hunde. Si el peso es igual al empuje del fluido, pues este se mantiene en un equilibrio, y a menos que haya un movimiento brusco, pues se quedará en algún punto del fluido, no estará en el fondo ni hasta arriba. Y en dado caso que el empuje sea mayor que el peso, pues este tenderá a flotar, y es por eso que algunos materiales flotan. Este es el principio que se usa para decir si los materiales, bueno, no se decide, pero propiamente hablando, ya está establecido si flotan o no. Pero, pues, ahí va la siguiente pregunta: ¿qué pasa si el cuerpo es el que se mantiene estático y es el empuje el que varía? Y es aquí donde entran las boyas, porque como podemos ver, hay algo que lo sujeta, entonces el cuerpo sí se mantiene estático, pero pues por el movimiento de las olas es el empuje el que va variando. Cuando una ola sube, pues el empuje es mayor, y cuando pues baja, pues ya el empuje es menor. Entonces es el empuje en este caso es el que varía, no el peso tal cual del objeto. Y bueno, una vez que entendemos que pues es el pistón lo que absorbe la energía cinética de las olas, pues ahora, y sabemos que está conectado a un pistón, pues ahora tenemos que entender como el funcionamiento del pistón, porque pues ya sabemos que va a inyectar un fluido a su interior. Pero pues como vemos aquí en esta figura, una vez que el pistón, por ejemplo en este caso, en esta imagen, sube, hay unos tapones en las partes superiores que impiden que el flujo de pues lo que se va a inyectar, en este caso en la imagen es aire, pero nosotros lo usamos como líquido. A esta parte lo que hace es de que cuando sube hay un tapón en una dirección, pero se inyecta el fluido de la otra dirección. Entonces, en este caso, el pistón va bajando, y si seguimos las flechas, es la cámara de la derecha la que inyecta su contenido a la tubería, que pues ya la conexión más adelante. Pero en este caso, cuando el pistón suba, porque pues la ola también va subiendo, es la cámara de la izquierda la que inyecta su contenido, y pues la otra cámara se vuelve a llenar del fluido. Otra vez, para recalcar, en este caso es aire, pero nosotros lo estamos manejando como líquido. Y bueno, ya, el fluido es inyectado, como vemos aquí en la imagen, por el movimiento de las olas, pero yo les pregunto, ¿tenemos algún problema en este sistema para este modo en particular? Y la respuesta es que sí. La dirección del fluido aquí es importante, porque supongamos por un momento que si el fluido se inyecta, ocurre el problema de que puede irse en la dirección contraria. Por ejemplo,
En este caso en particular, tomemos un caso de que la boya de la derecha inyecte primero el fluido y no el de la izquierda. Entonces el fluido puede irse hacia la dirección de las otras boyas y no hacia la dirección del almacenaje como queremos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues lo resolvemos usando una válvula check. Para este caso, y por practicidad, se eligió una válvula de check tipo resorte. Estas válvulas en realidad son muy útiles, muy funcionales, porque se basan en un principio muy simple, que es la diferencia de presiones. Aquí en este caso, la dirección que muestra esta imagen, la dirección del fluido es de izquierda a derecha. Entonces, cuando la presión en la dirección del fluido sea mayor, es decir, de izquierda a derecha, pues la válvula se abre, por lo que vemos ahí un disco que pues tiene un diámetro mayor que pues la abertura que se ve ahí. Entonces, cuando la presión es mayor del lado izquierdo, se abre y permite el paso de fluido. Pero, ¿qué pasaría si la presión del lado derecho pues fuera mayor? Pues es lo que aparece ahí. La válvula se cierra por completo, perdón, y impide el paso del fluido. Entonces, el fluido solo puede ir en una dirección, resolviendo así el problema anterior. Una vez que ya el líquido se inyectó a la tubería, pues esta tubería se conecta a un tanque de almacenamiento. Y pues su objetivo creo que está muy simple y puede explicarse de manera muy sencilla, que es retener el fluido y liberarlo en un momento adecuado. La ventaja de este almacenamiento y pues la ventaja de cualquier almacenamiento en particular, casi en todos los casos, es que no requiere una geometría específica. Pero en otro lado hay otro problema nuevo, que es que requiere una válvula que regule el flujo de salida. La válvula propuesta para el sistema es una válvula de compuerta, la cual puede verse su funcionamiento en las dos imágenes, que pues se ve que accionándola puede liberarse o bloquearse el paso del fluido, cuál es el propósito del sistema de almacenamiento, cumpliendo así su función. Una vez que la válvula de compuerta se abre, el fluido se transporta del tanque de almacenamiento a, pues ahora sí, la turbina Banqui, donde pues pasará de energía cinética a energía mecánica. La turbina Banqui es una turbina de acción cuyos componentes principales son los siguientes. Se compone del inyector, del rotor o rodete, de una carcasa y de un eje principal. El inyector es la conexión más que nada de la tubería donde se conecta del almacenamiento a pues, la propia turbina. Es la conexión entre la tubería y el rodete. Es como la fase intermedia entre esos dos. Y pues cumple con la función de regular su caudal por medio de una válvula que se conoce como álave directriz y pues de inyectar en el ángulo apropiado el fluido. El rodete es la conexión entre pues el fluido, es donde va a impactar el fluido en la turbina, es la parte mecánica de la propia turbina y es es un funcionamiento de dos fases, pero eso lo veremos a continuación. Es la carcasa, es una parte crucial porque aunque no afecta propiamente a la eficiencia de la propia turbina, la carcasa evita que haya fugas de caudal y también de cualquier golpe exterior que le pueda proporcionar pues el ambiente. Por último tenemos al eje. Este eje, como se verá también un poquito más adelante, pues es lo que convierte propiamente la energía mecánica en energía eléctrica. Y también como pues un componente adicional tenemos lo que es la descarga, ya que pues el fluido tiene que evacuarse una vez que haya cumplido con su función. La turbina presenta dos etapas de funcionamiento, que es pues propiamente la primera etapa, que como vemos aquí en la imagen, ocurre en donde pues es el inyector que inyecta el fluido a la turbina, pero lo hace desde la parte superior, la parte externa. Es ahí donde ocurre el primer impacto, pero pues no es el único, como en la mayoría de las turbinas, sino que ocurre una segunda etapa que pues es después de ese primer impacto, el fluido pues por efecto de gravedad sigue bajando y a pesar de que ya entregó parte de su energía en la primera etapa, todavía puede suministrar más energía a la turbina por este segundo impacto.
Ya con este último impacto es donde ya finalmente, pues otra vez por efectos de gravedad, sigue su curso y se descarga. Una vez que la energía mecánica ha sido transmitida pues de energía cinética del agua a energía mecánica, pues por los rodetes, por los álabes, es el eje el que se encarga de convertir esta energía más bien transmitirla hacia el generador, y esto puede ser de dos maneras: mediante el uso de poleas, que pues es una polea de un eje, que una correspondería al eje del rodete y el otro correspondería a un eje de un generador. Y pues esto puede ser por medio de, como está aquí en la izquierda, es en el caso de las poleas. Y en la derecha, pues es en el caso de gearbox, o lo que se conoce comúnmente en español como caja de engranajes, que pues su función otra vez es transmitir la energía de un mecanismo a otro, ya sea con el uso de poleas o con el uso de gearbox. Esto se conecta a lo que conocemos como un generador. Y pues es el generador lo que, como ya explicamos anteriormente, usa el efecto de inducción electromagnética. Pues ahí están sus componentes principales, no muy bien clarificados, pero pues sí identificamos lo que es el estator con el uso de imanes, y el estator, que pues es el conductor que va variando este campo electromagnético, porque como ya establecimos, nada más se necesita que uno de los dos se mueva, pueden ser los imanes o el conductor, y generar aún así la electricidad para su uso. Y pues aquí nada más esclarece una vez más las conexiones de manera muy simplificada, que pasa de la turbina al rotor, o lo que se conoce como pues el eje. Y sí, pues el rotor contiene más bien el eje, y el eje se conecta a su vez con el estator, que pues es la parte del generador que proporciona la inducción electromagnética que genera la electricidad, y pues esta electricidad es la que ya se conecta de manera directa a la red eléctrica. Ok, continuamos con los cálculos. Vamos a determinar primero el caudal mínimo. La gráfica de la izquierda nos muestra en el eje X el caudal, que es metro cúbico por segundo, y en el eje Y el salto neto en metros. Esa es como la altura. Y nos describe lo de las turbinas más comunes, que es la Pelton, la Francis, la Kaplan, Turgo, y nuestro estudio pues es la Banque. Por lo tanto, el rango de aplicación de turbinas no muestra ningún caudal mínimo necesario, pero por medio de la bibliografía establecimos que el caudal va a ser de 0.2 metros cúbicos por segundo, y es lo que se va a usar en los próximos cálculos. Ok, ahora el material y el diámetro de la tubería. En el área de la tubería es posible utilizar la relación entre el caudal y la velocidad del fluido. Con esta relación, Q es el caudal, es igual a la velocidad del fluido por el área de la tubería, que está en metros cuadrados. Ahora, considerar una geometría de tubería circular, pues se despeja el área de la tubería y es igual a dn, que es el diámetro nominal al cuadrado, por pi cuartos. Ok, ahora sustituyendo el AT y despejando dn, se obtiene el valor para el valor mínimo de la tubería, que es el caudal por 4 sobre velocidad del fluido por pi. Ahora, sustituyendo el caudal mínimo y considerando una velocidad aproximada de 10.633 metros sobre segundo, se obtiene lo siguiente. Sustituimos el valor del caudal y el valor de la velocidad del fluido. Por lo tanto, el diámetro nominal nos da 0.1547 metros, que esto en pulgadas es 6.09. Ok, ¿qué tubería vamos a utilizar para el sistema? Bueno, se eligió una tubería de acero de 6 pulgadas, SCH40, cuyo diámetro nominal es 0.1524 metros. Continuamos con la altura neta y la altura bruta. Sí, la altura bruta se determina HB y es la altura total que un fluido recorrerá para alcanzar la turbina, que es esta que estoy señalando. Luego, la altura neta es H, que es igual a 6, y aquí considera las pérdidas de altura, que es HL. Estas pérdidas pues se deben a la fricción con las tuberías y el accesorios en los sistemas. Por lo tanto, la ecuación de las alturas es igual a altura neta es igual a HB, que es la altura bruta, menos HL, que son las pérdidas por altura. Ok, las pérdidas por fricción por tuberías se determinan HT y se pueden calcular mediante la siguiente ecuación. Este es el coeficiente de fricción por LT, que es la longitud de las tuberías, entre el diámetro nominal, por la velocidad del fluido al cuadrado, entre 2 veces la gravedad.
Y se preguntarán, ¿cómo vamos a determinar la longitud de las tuberías? Bueno, esta es la suma de las longitudes individuales de cada tubería y se ejemplifica en este diagrama. Este es el primer metro, este es el segundo metro y este es el tercer metro. Por lo tanto, LT es igual a 3 metros. Para la tubería utilizada, el coeficiente de fricción es igual a 0.0149 y el valor de la gravedad utilizado es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo valores para obtener las pérdidas por fricción de la tubería es igual al coeficiente de fricción por la longitud de las tuberías entre el diámetro nominal por la velocidad del fluido al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, las pérdidas por fricción nos da 1.797 metros. Ok, para las pérdidas por accesorios es HA y aquí se determina qué es la válvula y los codos y se pueden determinar mediante la siguiente ecuación que KL son los coeficientes de pérdida específicos para cada componente por la velocidad del fluido al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Aquí los valores de KL para cada uno, para la válvula es igual a 0.15 y para los codos que son de 90 grados tienen un valor de 0.3. Por lo tanto, entonces la suma de las pérdidas por accesorios es igual a 0.15 por la velocidad del fluido entre 2 veces por la gravedad más 2 veces el valor de KL, que es el de los codos, por la velocidad del fluido entre 2 veces por la gravedad. Por lo tanto, HA, que son las pérdidas por accesorios, nos da 4.5951 metros. Las pérdidas totales se consideran la suma de HTA, que son las pérdidas por fricción, y HA, que son las pérdidas por accesorios, y son de HL igual a 6.3921 y HL son las pérdidas por fricción de la tubería. Ahora, considerando una altura neta de 6 metros, la altura bruta es igual a la siguiente fórmula que ya hemos visto anteriormente, que es HN, H neta igual a H bruta menos las pérdidas por fricción. Y obviamente despejando es igual a HB, es igual a 6 metros más 6.3921, que son las pérdidas por fricción de la altura, y esto es igual a 12.3921 metros. Y pues ya con los cálculos anteriores es posible también estimar el dimensionamiento del tanque, que pues el volumen del tanque va a depender, además del caudal que elegimos, pues un tiempo de funcionamiento T para la turbina, que pues ese se elige de manera arbitraria, y su valor se decidió calcular, o sea, se decidió estimar en un tiempo T de 10 horas, por lo que con el caudal y el tiempo ya se puede estimar el valor del volumen del tanque, que pues es sustituyendo valores igual a el caudal, que son 0.2 metros cúbicos por segundo, por 10 horas, por 3.600 segundos, que tiene una hora. Esa es, nada, esa es la conversión. Y pues estimo entonces un volumen para el tanque de 7.200 metros cúbicos. Y dada la altura bruta HB calculada anteriormente con un valor de 12.3921 metros, y dado que la altura de las tuberías es de 1 metro, la diferencia entre la altura bruta menos la tubería deberá corresponder a la altura del tanque. Entonces la altura del tanque AT deberá ser de 11.3921 metros. Para la base es necesario entonces dividir el volumen entre la altura. Entonces el volumen con un valor de 7.200 metros cúbicos entre 11.39 redondeado. El área de la base se estimará en unos 632.02 metros cuadrados. Y se eligió una base de la geometría cuadrada. Y si bien esto no importa, pues es importante, o sea, no importa en cuanto al funcionamiento del almacenamiento, importa pues para las dimensiones del tanque. Dado que es una base cuadrada, pues también es la mayor área en un menor perímetro. Ese fue uno de los parámetros para elegirla. Y para obtener la longitud de cada lado, entonces es la raíz cuadrada del área de la base. Sustituyendo valores, se obtiene que la longitud es igual a 25.41 metros. Entonces, para el tanque, las medidas eran de 25.14 por 25.14
por 11.39 metros. Y si bien estas medidas se pueden agrandar, pues son las mínimas necesarias para el funcionamiento del tanque, así que se mantienen para este proyecto. Seguimos con lo que son las dimensiones de los pistones y dado que se requiere conocer el volumen de los pistones, que los pistones deberán suministrar al fluido del tanque, pues esto se establece de la siguiente manera. Se tiene lo que es un caudal y se necesita lo que es el volumen que van a suministrar en un tiempo de llenado. Entonces, estableciendo el volumen del tanque que ya calculamos en 7.200 metros cúbicos, también necesitamos un tiempo de llenado que pues lo vamos a establecer otra vez arbitrariamente en un tiempo de 2 horas. Y entonces el caudal que deben suministrar todos los pistones en conjunto deberá ser de 1 metro cúbico, pues ya ahí están las operaciones que se tienen que hacer. Una vez calculado el caudal que deberán suministrar los pistones en total, se propusieron 2 pistones en total de su uso y entonces dividiendo 1 metro cúbico por segundo entre 2 pistones, pues cada pistón deberá suministrar 0.5 metros cúbicos por segundo. Pero para conocer el volumen necesario para el pistón se necesita conocer un periodo T de las olas y de valores bibliográficos. Se ha encontrado que un periodo de olas puede establecerse en T igual a 15 segundos. Entonces, el volumen que los pistones necesitan transmitir entre cada ola será correspondiente a 0.033, perdón, 0.033 metros cúbicos. La altura del pistón, H pistón, propuesta para este proyecto corresponderá a la altura promedio de las olas en la región, que se iguala a 0.7 metros. Para conocer el diámetro necesario para el pistón, considerando una geometría cilíndrica para el mismo, se utiliza la ecuación del diámetro del pistón igual a la raíz de 4 por el volumen del pistón entre pi por la altura del pistón, despejando pues el área de pi por radio al cuadrado y pues sustituyendo en esta ecuación. Y sustituyendo ya los valores del volumen y la altura del pistón, se obtiene que el diámetro deberá corresponder a 0.246 metros. Lo siguiente es el triángulo de velocidad de la propia turbina. Y los triángulos de velocidad se deberán calcular los de entrada y salida del fluido de la turbina, es decir, los que están en la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha de la imagen que se muestra. Si se nota, también es posible calcular los triángulos de velocidades internos, es decir, los que corresponden a C1, omega 1 y U1, así como C1', omega 1' y U1'. Sin embargo, estos no son necesarios de calcular para los siguientes valores, entonces, para los siguientes cálculos. Entonces, si bien es posible, no es necesario. Entonces, los omitiremos de momento, bueno, para este proyecto. Y aquí vienen algunas consideraciones para las ecuaciones que se muestran más adelante, que realmente entran varios coeficientes y ángulos de entrada de fluido a la turbina. El coeficiente de velocidad del inyector, que ya incluye pues pérdidas en cuanto a fricción, denominado Kc, se establece un valor de 0.98. También un ángulo de entrada del fluido a la turbina, porque si nos regresamos tantito a la imagen anterior, podremos ver que el fluido no ingresa de manera directa a la turbina, sino que pues se forma un cierto ángulo entre la turbina y el fluido, y es este valor, alfa 2, que corresponde a 16 grados. También está que la velocidad de entrada al rodete, C2, puede igualarse a la velocidad de salida del inyector, que se establece como CI. También hay un coeficiente de velocidad tangencial que se denomina KU, que para este tipo de turbinas se establece en un valor de 0.5, y un coeficiente de velocidad relativa, denominado KF, igual a 0.98. Las ecuaciones se presentan de manera general y realmente no se desarrollará todos sus cálculos porque no es el motivo de este proyecto. Aunque sí es el motivo de conocer sus valores, no se pretende bastante alargar la presentación, entonces se presentarán nada más las ecuaciones de manera general. La velocidad de salida del inyector se establece como el coeficiente Kc por la raíz de 2 por la gravedad por la altura neta. Y ya establecimos que la velocidad de entrada al rodete es igual a la velocidad de salida del inyector, por lo que CI puede igualarse a C2. La velocidad relativa a la entrada
ocupa el coeficiente KU y el coseno cuadrado de alfa 2. Y para la velocidad tangencial también ocupa el coeficiente KU, la velocidad de entrada al rodete y el coseno de alfa 2. En cuanto al siguiente triángulo de velocidades, que pues es el de la salida al rodete, pues estas son las ecuaciones de velocidad de salida al rodete, las ecuación de velocidad relativa a la salida, que pues es nada más multiplicar la velocidad relativa a la entrada, omega 2, por el coeficiente KF, y pues se establece como omega prima o W prima. Y también está la velocidad tangencial a la salida, que se establece también como igual a la velocidad tangencial de entrada. También están los ángulos, que pues es los ángulos de beta 2, beta y, perdón, los ángulos de beta 2, de beta prima 2 y de alfa prima 2. Y estas son las ecuaciones. Se presentan nada más así. Los resultados de las ecuaciones anteriores, pues, son los resultados que se muestran aquí. Como podemos observar, y no es contradictorio en sí mismo, pues establece cierta lógica. La velocidad de entrada es mucho mayor que la velocidad de salida. Y también establecimos que las velocidades tangenciales de entrada y de salida son iguales. Y dado que el coeficiente KF bueno, la velocidad relativa a la salida es la de entrada por un coeficiente KF que en verdad valía 0.8, vemos que sus valores son relativamente cercanos. Y este es el valor de los ángulos calculados, nada más para presentarlos. Y como dato adicional, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que utilizando valores de alfa 2 igual a 16 grados, un coeficiente Kc igual a 0.98 y un coeficiente Ku de 0.5, como fueron los que usamos, es posible reducir las ecuaciones anteriores a las ecuaciones prácticas que se muestran en esta pantalla. Y es posible calcularlos de esta manera y obtener aproximaciones con unas diferencias menores al 1%. Por lo que, si se deciden utilizar estos valores, se recomienda bastante usar estas ecuaciones y no las anteriores. Se pueden usar, pero por motivos de practicidad también se pueden utilizar estas de aquí. Ok, continuamos con las dimensiones del rodete. Al momento de calcular estas dimensiones, las variables que vamos a utilizar es el caudal y la altura neta. Posteriormente, el diámetro exterior, que se denomina DE, puede calcularse utilizando los siguientes valores de la tabla que veremos en la siguiente diapositiva. Y a partir de la siguiente ecuación obtenemos que Q, que el caudal entre la raíz cuadrada de la altura, es igual a 0.08165. Por lo tanto, de acuerdo a esta tabla, ese valor que buscamos está entre estos rangos y el valor del diámetro del rotor, por lo tanto, va a ser 400 milímetros. Y DE es el diámetro exterior del rodete y el adecuado es el de 400. Continuando con esto, para el diámetro interno denominado DI, la ecuación que se va a utilizar es la siguiente: 0.66 por el diámetro exterior. Sustituyendo valores nos da 264 milímetros. En el caso de la anchura del rotor BR, se recomienda que sea mayor este ancho entre el 20 y 40% al ancho del inyector denominado BI. Por lo tanto, se propone un 30% mayor. Sustituyendo valores para el rotor es 1.3 por el ancho del inyector. Y para calcular dicho valor se utiliza la siguiente relación, que es 0.96 por el caudal entre el diámetro exterior por la raíz cuadrada de la altura. Sustituyendo estos valores nos da 0.196 metros y pasándola a las unidades que venimos manejando, que son los milímetros, es 196. Por lo tanto, calculando el ancho del rotor es igual a 1.3 por 196 es igual a 255 milímetros y pasados esto a metros es 0.255 metros.
Ok, ahora para las dimensiones del rodete vamos a utilizar la Z, que es el número de álabes, y su espesor denominado con E. Y esto se puede elegir utilizando el diámetro exterior con base a la siguiente tabla. Buscamos los rangos que ya venimos manejando del diámetro exterior, que son 400 milímetros. Por lo tanto, el número de álabes será 26 y el espesor será 6.55 milímetros. Ahora, el radio de la curvatura denominado R, esto es de las álabes, está dado por la siguiente relación, que es igual a R igual a 0.63 por el diámetro exterior. Sustituyendo valores, esto da 65.2 milímetros. Por lo tanto, el ángulo de curvatura de las álabes, y si usamos los valores de alfa 2 igual a 16 grados, nos da un resultado de 73 grados para la curvatura de los álabes. Por lo tanto, ahora el arco de admisión de los ángulos B o C, y si seguimos utilizando el valor de alfa igual a 16 grados, por lo tanto, este conjunto de ángulos da 120.415 grados. El límite teórico de admisión, denominado K0, se calcula mediante la siguiente ecuación, que es igual al conjunto de los ángulos B o C entre 360 grados, y sustituyendo los valores que ya teníamos, nos da un valor del límite teórico de admisión de 0.334. Por último, vamos a calcular el valor del diámetro máximo que se atraviesa en el rodete, denominado por la letra D minúscula, y se calcula mediante la siguiente ecuación, que es el diámetro interno por el coseno del conjunto de los ángulos B o C entre 2. Por lo tanto, sustituyendo estos valores del diámetro interno con un valor de 264 milímetros por el coseno del ángulo de 120.415 grados entre 2, nos da un valor de diámetro máximo que atraviesa en el rodete de 131.17 milímetros. Ok, seguimos con las velocidades del rotor, y para obtener la velocidad nominal del rotor en RPM se despeja la siguiente ecuación, que es n igual a 60 por la velocidad 2 o U2, que se maneja entre pi por el diámetro exterior. Y sustituyendo estos valores, que es 60 por 5.12 metros entre pi por 0.40, es igual a 244.46 RPM. Existe otra forma de calcular esto, y es la siguiente. N es igual a 39.85 por la raíz cuadrada de la altura neta entre el diámetro exterior, y utilizando esta ecuación se obtienen los valores de 244.03 RPM, y podemos ver que la diferencia es mínima. Por lo tanto, las dos operaciones están bien. Una vez concluido el dimensionamiento del rotor, pasamos a lo que son las dimensiones del inyector. Y pues el inyector también es una parte crucial, como pues son todas las partes de la turbina, y no solo porque pues es la conexión entre la tubería y el rodete, sino porque también tiene una ala directriz que se propone para este proyecto, y como se mencionó anteriormente, su finalidad es regular el caudal con el objetivo de evitar de que el fluido tenga la menor turbulencia posible. Y bueno, aquí podemos ver a la izquierda lo que es el perfil del inyector propiamente, de las dimensiones del inyector, y a la derecha el perfil de la ala directriz. Entonces, pues estos son los diseños sacados de bibliografía de documentos. Y pasamos a la siguiente, donde podemos ver una imagen con el inyector ya con el ala incluido. Ahí está, y si se dan cuenta, pues se mantiene cierta proporción, y aunque no se utiliza mucho, no se menciona mucho en este proyecto, perdón, pues el ala sí es una parte fundamental en el diseño de este proyecto. Lo más interesante sobre las dimensiones del inyector es que en su mayoría ya están determinadas más que nada por el diámetro del rotor, es decir, que no dependen ni, no dependen de otros parámetros, solo se basan en el diámetro del rotor. Y las dimensiones, pues tanto del inyector así como del ala B,
se muestran en esta tabla, donde pues si nos vamos unas diapositivas atrás, veremos que las cotas de la izquierda y algunas de la derecha corresponden al inyector y las otras pertenecen a la bidirectriz. Y pasando al parámetro que sí depende de la altura neta y del caudal, es el ancho del inyector, que se denomina BI, cuyo cálculo, recordemos que ya lo presentó nuestra compañera Hatsiri, y el resultado obtenido fue igual a 0.196 metros, o lo que es lo mismo, 196 milímetros para el ancho del inyector. Una vez ya calculados los parámetros de medidas, también es necesario calcular los ángulos internos del inyector. Como se muestra en esta figura, calcularemos los más importantes. Iniciando con el ángulo de admisión, que se denomina como θ ad, diversos autores señalan que un ángulo de admisión preferible se encuentra en valores cercanos a 90 grados. Entonces, para facilitar los cálculos, se tomará este valor para θ ad, el ángulo de admisión. Prosigue lo que es la función de la curva envolvente del inyector, la cual la ecuación se muestra a continuación, donde pues es R por Euler a la 1 menos θ, donde θ pues varía su valor, porque la función está en valor de θ, entre el ángulo de admisión, ese valor dividido entre el ancho del inyector por una constante C y eso por el caudal. Los valores de C y de R pues se presentan a continuación, donde C es 2.3 por la eficiencia hidráulica, que pues, aunque se puede calcular esa eficiencia, se calcula más adelante, por el diámetro exterior, por la raíz de la altura neta, entre el coeficiente Kc, y R tiene un valor del diámetro exterior entre 2. Una vez definido la ecuación anterior de la curva envolvente, es posible calcular la altura del inyector en cada punto de la curva envolvente. Esta curva del inyector se define como la ecuación anterior por, crea más, el valor de R. Calculando el valor de la altura y la curva envolvente para los ángulos θ igual a 0 grados y θ igual a 90 grados, se obtienen los siguientes valores. Para θ igual a 0 grados, la curva envolvente es de 0.2970 metros y la altura es de 0.4070 metros, mientras que para un ángulo igual a 90 grados, la curva envolvente es de 0.20 metros y la altura es de 0.42 metros. El área de admisión AD, bueno, el área A, subíndice AD, por el cual el fluido ingresa al inyector, se calcula mediante la ecuación igual a el área de admisión es igual al caudal entre la velocidad de ingreso al rodete, C2, que se calculó previamente. Entonces, sustituyendo valores, se obtiene que es 0.2 metros cúbicos sobre segundo entre 10.633 metros sobre segundo. Nos da como resultado un área de admisión de 0.0189 metros cuadrados. Por último, tenemos lo que son las dimensiones de la carcasa y pues esta geometría también es importante ya que al igual que el inyector no afecta propiamente a la potencia generada, pero pues, ¿qué pasaría si por ejemplo el fluido se acumulara de manera incorrecta? Pues la eficiencia baja. Entonces, es importante diseñar bien esto y a pesar de que su geometría varía mucho dependiendo el autor, pues sí puede establecerse algunos cálculos requeridos para una longitud mínima y así evitar un ahogamiento. Y pues en estos cálculos son los que nos concentramos. Empezamos pues lo que es el arco total del rodete, que se calcula pues de manera práctica con la siguiente ecuación. De manera práctica pues es ya usando los valores de alfa 2 y los coeficientes ya mencionados. Y la ecuación para el arco total es el ángulo θt, que es igual al ángulo θ0 más 163 grados, donde a su vez el ángulo θ0 es igual a el coeficiente KO, que ya calculamos también previamente, por 360 grados.
Sustituyendo estos valores, nos da que teta 0 vale 120.24 grados y el ángulo teta t, el arco total de trabajo, pues es de 283.24 grados. El área mínima de desfogue a la salida del rotor, denominada como A subíndice DESP, deberá calcularse con una ecuación similar a la utilizada para el área del inyector, que pues es el caudal entre la velocidad del fluido a la salida del rodete, denominada como el valor de C'2. Sustituyendo estos valores, obtenemos que el área de desfogue es igual a 0.0696 metros cuadrados. Por último, y para terminar con las dimensiones de la carcasa, se requiere una longitud mínima, denominada como longitud mínima de ahogamiento, LAOG, que la carcasa deberá poseer para evitar que el fluido se acumule en su interior. Y esta longitud mínima se calcula mediante el área de desfogue entre la anchura del rotor, cuyos valores ya calculamos previamente, y sustituyendo otra vez los valores, se obtiene que la longitud mínima de ahogamiento deberá poseer una longitud de 0.2739 metros. Continuaremos con la potencia obtenida. Para conocer la potencia generada por la turbina, primero se deben calcular las eficiencias del sistema. Comenzaremos con la eficiencia hidráulica. Para esto existen dos formas de calcularla. La primera es mediante la siguiente ecuación, que es eficiencia hidráulica igual a 2kc al cuadrado por el coseno de alfa 2 al cuadrado por Ku por 1 menos Ku por 1 más Kf. Ok, usando los valores que ya se habían calculado previamente, los coeficientes Kc es 0.98, Ku es 0.5 y Kf es 0.98. Y sustituyendo estos valores en la ecuación, se obtiene que la eficiencia hidráulica es de 0.8785 y en porcentaje es 87.85. Y la segunda manera para calcular esta eficiencia es eficiencia hidráulica igual a la eficiencia manométrica por la eficiencia volumétrica. Pero nos falta calcular eficiencia manométrica, que esta se calcula mediante la altura de Euler entre la altura neta. Ahora, la altura de Euler se calcula mediante las velocidades, que es U2 por C2U menos U2' por C2U'. Y C2U y C2U' se calculan mediante C2 por el coseno de alfa 2. Y este mismo procedimiento se hace para la C2U'. Ahora, ya que se calcularon, se dieron valores, la altura de Euler vale 1.28 metros, la eficiencia manométrica es 0.88, igual a 88%, y en la eficiencia volumétrica la suponemos como 0.98, se obtiene una eficiencia hidráulica se multiplican los valores y ya nos da 0.8624 igual a 86.24%. Ahora, ya con estos valores podemos calcular la potencia útil de la turbina, que es igual a gamma, que es el peso específico. Cabe recalcar que este es del agua de mar y que tiene un valor de 10.065 newtons por metro cúbico, por el caudal, por la altura neta, por la eficiencia manométrica, por la eficiencia volumétrica. Ahora, sustituyendo estos valores que ya teníamos, resulta 10.416.06 watts, que es igual a 10.41 kilowatts de potencia útil. Y ahora, para calcular la potencia generada es necesario introducir la eficiencia del generador, la cual se estima en un valor de 0.95. Por lo tanto, la potencia generada es igual a gamma por el caudal, por la altura, por la eficiencia del generador, que es la que integramos ahorita, la eficiencia manométrica y la eficiencia volumétrica. Por lo tanto, sustituyendo estos valores, nos resulta que la potencia generada es igual a 9.89 kilowatts. Ya con estos valores, y finalmente vamos a calcular la energía generada. Y se usa el tiempo que ya se había mencionado anteriormente mi compañero, que es igual a 10 horas al día. Y la energía generada por el sistema es igual a la potencia generada por el tiempo. Por lo tanto, la eficiencia que se genera al día es 9.89 kilowatts por 10 horas al día. Por lo tanto, resulta que este es 98.9 kilowatts horas al día.
Y con este valor ya podemos calcular la energía generada al año, lo que significa que es 9.89 kilowatts por 10 horas al día por los 365 días del año, lo que resulta 36.098.5 kilowatts hora al año, que es igual a 36.09 megawatts hora al año. Continuaremos con la selección de materiales para la turbina. Como ya nos había comentado nuestro compañero Juan, algunas partes son rodete y álave, carcasa y el eje. Para el rodete y el álave consideraremos el acero inoxidable de cromo níquel 304. Este posee una buena resistencia a los golpes, corrosión y pertenece al grupo austenítico, lo cual significa que tiene 18% de cromo y 8% de níquel. Seguimos con la carcasa. Aquí vamos a usar un acero estructural, el cual tiene una buena resistencia a la corrosión y a las condiciones climáticas. Y esto claramente es bueno porque la carcasa es lo que va a proteger a la turbina. Su composición es hierro, carbono y aleaciones de silicio, fósforo y azufre. Finalmente, el eje. Continuamos con un acero 1045, el cual posee una buena resistencia, dureza, tenacidad, maquinabilidad y forjabilidad, debido a su composición de carbono, manganeso, fósforo y azufre. Ahora, con las normas mexicanas. De acuerdo a la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, se muestran aquí algunas normas que se deben considerar para instalar estos sistemas, ya que si no se cumplen, pues no se podrá llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, la NOM-001 de la CD del 2005 nos habla sobre las instalaciones eléctricas, cómo se va a utilizar este sistema. Después, la NOM-01-STPS del 2001 habla sobre las condiciones de seguridad e higiene de los centros de trabajo donde se genere ruido, porque claramente tienes que tomar en cuenta, ¿no? Dónde se va a instalar este sistema, que si va a hacer daño al ambiente, obviamente esto no puede pasar, también a la comunidad, ¿no? Si hay población alrededor, cómo se va a manejar esto. Otro ejemplo de las normas, por ejemplo, la del acero estructural para los materiales es NMX-B 254 del 2008. Continuamos con esta de tubos metálicos rígidos de acero tipo pesado y sus accesorios. Entonces, cada detalle, eh, justamente esta tabla lo indica, de que necesita, ¿no? Cada parte necesita su norma, cumplir y para evitar accidentes y que se lleve a cabo bien el sistema. Continuamos con el análisis de criterio de seleccionamiento del lugar a implementar. Aquí se tomaron en cuenta restricciones y condiciones que va a tener nuestra ubicación y se utilizaron 3 bases de datos, las cuales son para los datos socioeconómicos, para la base de datos del INEGI, para las condiciones ambientales y las áreas protegidas, que esto significa áreas protegidas que donde el ser humano no ha intervenido o donde se pretende prevalecer, ¿no? Las condiciones que se tiene ese ambiente y se utilizó las fuentes de la CONAVIO. Ya una vez que se tuvieron esos dos datos, se integraron al sistema de información geográfica del SIC, se compilaron y se obtuvo que para un área de 10 kilómetros de la costa y que sean menos de 100 metros sobre el nivel del mar. Ok, ya con estos valores, resultó que hay áreas protegidas en las costas de Michoacán y son 3 lugares. La primera es la playa Maruata y Colola. Aquí en esta playa, pues es una zona de anidación de tortuga negra. Entonces, pues si llegamos y irrumpimos, pues no. Después, la segunda es la playa Mexiquillo, que es considerada como una de las 5 playas más importantes del Pacífico mexicano, porque aquí igualmente llegan a anidar la tortuga baula, la golfina y la verde. Y finalmente la laguna El Caimán, donde sus manglares tienen una gran importancia biológica. Por lo tanto, si no consideramos las áreas protegidas y también las zonas económicas como exclusivas, nuestra zona final de estudio es esta como color cremita que estoy señalando. Y justamente pues es en la costa. Ahora, conclusiones. Los beneficios a largo plazo, los que van a tener, van a ser las poblaciones de nuestros 3 municipios costeros.
y son Lázaro Cárdenas, el cual tiene una extensión de 1.160 kilómetros cuadrados con una población de 178.000 habitantes. Y aquí el 1% de la población no cuenta pues con el servicio, ¿no?, de la luz. Después seguimos con Aquila, que tiene una extensión de 2.300 kilómetros cuadrados y una población de 23.540 habitantes. Aquí es la población que se va a ver más beneficiada, ya que el 44% de la población no cuenta con luz. Y Coahuayana, que es una extensión, bueno, es una comunidad pequeña, tiene una extensión de 362 kilómetros, cuenta con 14.140 habitantes y de aquí el 2% de la población no cuenta con luz. Pero aparte de estas comunidades también se van a beneficiar los asentamientos y vías de la comunicación que se prevalece aquí en la costa. Las comunidades que están aisladas, pues verá la forma de que se proporcione este servicio y también a los comercios que están en las zonas como privilegiadas de ahí. Y finalmente las mejoras a futuro. Bueno, este es un sistema que apenas se está estudiando y con el objetivo de mejorar la eficiencia de la turbina se propone un sistema para capturar mayor cantidad de energía cinética y se le llama canal difusor aumentado bidireccional, el cual consiste mediante la implementación de dos turbinas de flujo cruzado con una orientación opuesta a los álabes, que es las que se muestran aquí. Y también se hizo, bueno, se está estudiando esta que además del estudio que se realizó en los ángulos, cómo afectan, ¿no?, los ángulos de entrada y de salida de los álabes. Y este es un sistema con doble rodete con 4 diferentes orientaciones de los álabes. Y como ya lo habíamos explicado, lo explicó nuestro compañero en lo de los triángulos de velocidades, esta variación de inclinación de los álabes pues es muy importante porque encontrar el ángulo nos va a ayudar a permitir, ¿no?, qué orientación va a tener el flujo y para que las álabes puedan capturar la mayor torsión y potencia posible. Y estas serían nuestras implementaciones que consideramos que se pueden hacer en un futuro. Gracias por su atención, esperemos nos hayan entendido y les haya agradado nuestra presentación.